con nuevas expectativas. Les cuento que el tema para hoy es necesario tener un entorno amoroso o ser parte de uno. Esta es la tercera parte o el tercer GPS que hace parte de una secuencia de GPS que les preparamos con mucho cariño, iniciativa de Guillermo Alonso Zapata, mi primo. Entonces, podría ser el inicio para un proceso muy bonito de construcción de un sistema de apoyo. Recuerdan que silenciamos los micrófonos para, para comenzar. Entonces, yo le solicito por favor a Juan Ramiro, yo le solicito por favor a Juan Ramiro que nos salude en la tarde de hoy, que nos haga una hilvanación del GPS de ayer y de antier, que nos va a servir de sustento para el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Buenas Muy tardes a todos bien. los que están aquí con nosotros en el día de hoy. Bueno, entonces, como lo dijo Claudia, estamos en una hilación de un tema que es muy importante, que tiene que ver acerca de cómo es el entorno amoroso, cómo se conforma, cómo son las características de esas personas que conforman nuestro entorno amoroso, cómo deben ser las actitudes y las formas nuestras de asumir el entorno amoroso y cómo debe ser la actitud nuestra como persona que necesita o requiere un entorno amoroso, como debe ser como la actitud, su forma de asumir esa parte de persona en crisis ante un entorno amoroso. Entonces, la primera vez hablamos antier sobre cuáles eran las características, habían cosas muy importantes, hablábamos de un silencio activo, hablábamos de una compañía, de hacer sentir el cariño, el afecto, de que había que tener mucho tacto y hablábamos de una cosa que a pesar de todo, lo que nunca podíamos perder era el amor propio, ¿cierto? Y ese amor propio, cómo nos ayudaba a nosotros a no subestimarnos ni a subestimar a las otras personas. Ayer hablamos entonces de una cosa que se llama la teoría de los círculos, que era muy importante, identificar quién era la persona que de alguna manera estaba en una crisis, tomando en cuenta que si bien aquí nos está uniendo a todos el tema de personas que tienen crisis en algún momento de salud mental, no solamente las crisis pueden provenir de un momento de salud mental o una debilidad emocional, sino que también hay crisis de otros estilos, de pérdida de alguien, de un duelo, pasar por un duelo, eh, algún momento que debemos asumir con respecto a una pérdida económica, a un momento de crisis de cualquier otro estilo. Entonces hablábamos de que el círculo estaba conformado por varios círculos, donde el círculo más pequeño interno, ¿cierto? Consideramos la persona que necesitaba la ayuda o la persona en crisis y que esta persona era una persona que se podía dar el lujo, llamémoslo así, ¿cierto? O tenía la posibilidad de, por su mismo estado, tener ciertas libertades como de hablar diferente, de pronto tener un tipo de queja, o de pronto hacer un reclamo, ¿cierto? Pero que era la única persona. A medida que el círculo se va extendiendo y vamos entrando a un anillo más grande, esa persona nunca puede replicar o hablar o hacer algún distorsión o algún reclamo hacia la persona que está en el centro, y el círculo superior o digamos más grande de este segundo círculo no podía ir hacia el círculo, sino que quien estaba en el segundo círculo siempre tenía esa libertad de ir hacia el círculo más externo. Entonces básicamente era sobre eso. Hoy entonces nosotros tenemos, digamos, ya una tercera parte, y es ver cómo se conforman las redes de apoyo o esos círculos o ese entorno amoroso, cómo se conforman, cuáles son las características, cómo hay consideraciones desde el punto de vista legal
en Colombia u otros países, cómo se consideran esas redes de apoyo y qué son. Entonces, te doy la palabra a ti, Claudia, mil gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, con esta perfecta resumen que nos hizo Juan Ramiro, entonces comenzamos la actividad de hoy. Antes de abordar el tema de lleno, quisiera que recordáramos cuál es el tema de hoy. Dice, ¿es necesario tener un entorno amoroso? O sea, yo creo necesario que para mí eh, considerar, identificar mi entorno amoroso, eso es necesario. Y después decía en letra más chiquitica, o ser parte de uno, porque a veces nos toca. La vida nos ofrece esa oportunidad de amorosamente acompañar a alguien. Entonces, si consideramos que sería necesario, no bueno ni malo, no vamos a calificar, no vamos a señalar, sino solamente vamos a ver si consideramos necesario. Habrá personas que digan que sí, con muchos argumentos, y habrá personas que digan que no, con muchos argumentos, pero la idea esta tarde es escucharnos y mirar los argumentos de cada uno sin contradecirnos, sin negarlos, sin tratar de convencer a nadie, sin señalar quién está o no en lo correcto. Entonces, dejo el micrófono abierto para que con esta pregunta, que es la que nos convoca al GPS de hoy, demos nuestro aporte. Entonces, bienvenidos quien quiera comenzar con su relato, con su propuesta. Juan Ramiro. Bueno, yo les voy a comentar el caso particular mío, que es, digamos, muy diciente en si se necesita o no un entorno amoroso. Muy bien. Digamos que yo en mi vida he tenido dos recaídas donde he entrado en estados de depresión y los dos fueron dados por divorcios muy difíciles, porque pues esto conllevó a la pérdida de, pues, de las personas que amamos, de la ruptura de sueños, de proyectos y una cantidad de cosas, y quedarme completamente solo, ¿cierto? Entonces, cuando yo enfrenté esta crisis, en ambos momentos estuve solo, completamente solo. La diferencia existió en que cuando me sucedió el primer divorcio, al poco tiempo, conocí a una persona que, sin conocer exactamente la situación por la que estaba viviendo, pues volvimos y volví a conocer a alguien significativo en mi vida, y a través de ella, pues pude, digamos, de alguna forma salir adelante y volver a rehacer mi vida pensando en compañía, ¿cierto? En ese momento, pues estaba relativamente joven todavía, volví a iniciarme, entonces, pero no logré, digamos, eh, realmente hacer el duelo del primer divorcio. Cuando me sucede años después, el segundo divorcio en situaciones más o menos similares, pero obviamente afectada esta situación porque no había hecho el duelo anterior, entonces esto llevó a que hubiera situaciones difíciles y hay un segundo divorcio, y en esta ocasión sí decidí que iba a pasar por esta crisis y esta depresión, iba a pasar completamente solo, pues porque ya consideraba que no era justo traer a mi vida a otra persona para volverla a someter a una situación diferente, ¿cierto? Pero entonces me encontré con una cantidad de cosas, y es, por mi personalidad, yo soy poco creyente en las personas externas. No creo mucho en psicólogos, en psiquiatras. Pienso que soy yo quien debo hacer la labor, pero estaba muy difícil. Pasé un año completamente solo, desesperado, en medio de una crisis impresionante, sin saber qué camino coger y demás. Y la posibilidad de crear una red de apoyo o de tener un entorno amoroso era imposible, pues por mi situación de vivir alejado de mi familia. Yo había vivido mucho tiempo por fuera del país, entonces no contaba con amigos, todo era desconocido, entonces más difícil aún tratar de establecerlo a través de psicólogos o psiquiatras. En mi búsqueda, tratando de encontrar esa red de apoyo, pues llegué a Sovini, ¿cierto? Y entendí
por primera vez lo que era una red de apoyo y lo que es un entorno amoroso. Entonces, no es que en Asobime yo tenga esa persona, inclusive Claudia alguna vez me reclamó porque yo la primera vez que llegué dije, yo voy a ver si esto en realidad sí me sirve a mí, o sea, puse en duda a Asobime, pero me encontré que sí me servía, pero primero que todo una actitud mía. Lo primero fue que yo desde mi interior decidí abrirme a que en Asobi nunca conocieron mi situación afectiva ni familiar, pero sí me decidí abrirme a escuchar a las otras personas y a vivir a través de las otras personas situaciones similares o situaciones que yo podía comparar con mi vida y empecé a trabajar en ello. Y poco a poco fui saliendo y poco a poco fui encontrando en Asobime aquellas personas que se convirtieron en mi red de apoyo. Y de alguna manera, pues el estar hoy aquí es resultado de haberme permitido yo esa cuestión. Entonces, lo primero que yo considero que para el entorno amoroso es la disposición nuestra de aceptar a que las otras personas puedan colaborarnos en salir adelante de la crisis. Es como mi aporte en este momento. Gracias, Claudio. No, muchísimas gracias a ti. Entonces, antes de que otra persona quiera abrir el micrófono para que nos dé su aporte de si es necesario tener un entorno amoroso, les voy a hablar de por qué hablamos de entorno amoroso. En Asobime hacemos una psicoeducación basada en comunidad, la llamamos PBC. Y entonces, ese es el nombre que hemos encontrado. ¿Por qué es? Porque habíamos identificado varios grupos en México, en Bogotá, en España, en Argentina, y considerábamos que la forma como se nominaban a los participantes no era como la que más nos gustaba a nosotros, era solamente cuestión de gustos y cuestión de identidad. ¿Qué quiere decir para nosotros el entorno amoroso? Es las personas que acompañan voluntariamente, asumiendo una actitud compasiva, amorosa a la persona que está pasando por una crisis de salud mental. Entonces, recuerden que en Asoime recibimos a personas que hemos atravesado por crisis de salud mental o que acompañamos a personas que han atravesado por crisis de salud mental. A estas personas en otros grupos las llaman familia, en otros grupos las llaman acompañantes o cuidadores. A nosotros pensamos que familias no, porque no todos tenemos una familia que nos respalda. Hay personas que viven solas en el planeta o solas en el país o solas en la ciudad, o aún teniendo esta familia, no, no, no cuentan con ella, entonces no harían parte de un acompañamiento eficaz en búsqueda del bienestar. No las llamamos cuidadores porque nos parece una palabra muy que no se relaciona con el acompañamiento y el caminar juntos hacia el bienestar, porque tanto la persona que está pasando por la crisis está buscando su bienestar, como la persona que lo acompaña, que lo ayuda, que le colabora, también está en búsqueda de su bienestar. Entonces, esas son las diferencias y por eso llamamos entorno amoroso. Hago aquí un paréntesis y como no ha llegado, pues me hago de su parte de su expresión. Hay una compañera acá que dice que ella no tiene entorno amoroso, sino entorno odioso. Entonces, bueno, esas son las acepciones también que le vamos dando y hay una manera de entender por qué ella nomina a las personas que acompañan a la persona que está atravesando por la crisis entorno odioso. Y quisiera que ustedes nos hablaran de su entorno amoroso, qué características tienen, cómo lo llaman, si lo llaman entorno amoroso o entorno cariñoso o entorno como lo llamen, cómo lo consideran. Y recordemos que la pregunta es si es necesario tener un entorno amoroso. Entonces, creo que interpretar a Juan Ramiro con su respuesta, que sí, que él considera que es necesario tener un entorno amoroso y que él ha encontrado en Asobime la manera, ese encuentro, ese entorno que lo sustenta, que lo apoya. Vamos a escuchar a Alejandra Zapata. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, Alejandra. Bueno, Claudia y Juan Ramiro, pues dando respuesta a la pregunta, sí, totalmente.
Todos necesitamos de tener una persona o varias personas que estén a nuestro alrededor, con los cuales compartamos, con los cuales podamos vivir momentos difíciles, momentos agradables y retos para juntos pues poder llegar a una solución. Y en base al amor, la confianza y sobre todo la escucha activa. Perfecto, muchas gracias, Alejandra. Entonces, Alejandra ya está identificando. Pueden ser una o varias personas. Y esas personas que hacen parte de mi entorno amoroso deben tener unas características, deben tener una disposición personal para hacer esa compañía. Quisiera escuchar a alguien más. Eh, yo no sé si Wilson Hernández o Cecilia nos quiere hablar de su entorno amoroso o si de pronto ellos sienten que son el entorno amoroso de alguien más, no solamente por las condiciones de crisis de salud mental, sino por otro tipo de necesidad de acompañamiento que tengan las personas. Eh, Wilson, puedes abrir. Ah, Cecilia, te escuchamos, Cecilia. Buenas tardes. Claudia, referente a la pregunta, yo pienso que es necesario el entorno amoroso y ese entorno amoroso es recíproco. Unas veces los demás sirven para nuestro entorno amoroso y otras veces nosotros servimos como entorno amoroso para alguien que está en dificultades. Yo pienso que solo es muy difícil salir. Y en mi caso, pues he tenido entorno amoroso tanto familiar como de las amistades y de también, pues de las amistades y también de la parte médica. También ese yo lo considero que es un entorno amoroso, porque como se tiene tanta relación con esas personas, se va convirtiendo en un entorno amoroso, lo que es el psicólogo, lo que es el psiquiatra, pues no sé, de parte de uno sobre todo, uno le va cogiendo como cierto cariño o a veces pereza, porque esa psiquiatra de pronto no empatiza conmigo del todo, pero es parte de ese entorno amoroso. Yo pienso que a una persona que le toque sola del todo, porque hay personas pues que les toca sola, pero cuando eso ocurre es porque la persona más que todo es la que se aleja, o sea, no acepta, dijéramos, que otras personas les colaboren, porque yo conozco personas que pasan por situaciones tan difíciles y se quejan de una soledad, de extrema soledad, pero ya conversando y conversando con ellas, me he dado cuenta que esas personas son las que han alejado ese entorno amoroso por diferentes actitudes, por diferentes conductas. Pues acá, contrario a ellas, yo he aprendido a valorar tanto mi entorno amoroso, que cada vez pienso que sin él sería imposible mi vida. Muchas gracias. Bueno, con las palabras de Cecilia, ¿saben qué podemos hacer? Ya despedirnos porque ella dijo el resumen de lo que pretendíamos al plantear esto. Es el cuidado, es también la protección de ese entorno amoroso. Esa es la idea. Y muchas gracias, Cecilia, por esa intervención, porque en Asoime siempre hemos tenido una deferencia, un reconocimiento por estas personas del entorno amoroso. Vamos a escuchar a Alexa y que nos va a dar su opinión. Bueno, yo procuraré primero empezar a nombrar algo en términos, digamos, un poco neutrales, para luego quizás precisar algunas opiniones personales. Entonces, en términos neutrales hablemos de un entorno. Estoy un poquito agitado porque estaba subiendo las escaleras. Y entonces, ese entorno es el que es. A veces es un poco infernal, a veces es también pues amoroso y de cuidado. El entorno es el que es. Yo escuchaba en algunos psiquiatras la importancia pues como de la psicología relacional en este tipo en los trastornos del ánimo en general. Porque en las relaciones es que se está poniendo como a movilizarse la psique. Y comparto algunas ideas de Blanca, comparto algunas ideas de Juan Ramiro, comparto algunas ideas de Claudia. A mí, por ejemplo, me sucedió que para procesar mis contradicciones, para verlas con mayor claridad, me he tenido que aislar. Y de hecho, lo decíamos en broma con Alejandro Neri en estos días, que nosotros tenemos experiencia en confinamiento, y realmente así es.
Yo en algún momento de la vida me he tenido que apartar, ¿cierto? Comparto mucho tiempo con mi pareja, pero también necesito mucho tiempo de estar solo. Porque a veces ni me aguanto yo mismo. Yo lo podría resumir así. Entonces, también partiendo de lo que dice Cecilia, la importancia de uno cuidar a esos seres que tiene alrededor. Eh, pues es un nivel de conciencia, pero también puede ser un nivel de conciencia en que tengo esos seres a mi alrededor, no puedo escoger si estoy lejos de ellos porque o convivo con ellos o porque por las relaciones mismas hay unas dinámicas que me hacen inevitable estar vinculado con ellos. En ese momento, ese entorno relacional es muy, muy tenso, ¿cierto? Entonces, yo entiendo el llamado de atención de Claudia y pilas, y tiene toda la razón, pilas, cuidemos la gente que nos quiere. Pero también, hey, pilas, a veces necesitamos tiempo y un poco de soledad y de mirar para adentro, porque no hemos aprendido precisamente a relacionarnos más sanamente, porque adentro hay un montón de cosas fragmentadas que a veces tiran para un lado, a veces tiran para la concordia, a veces para la discordia. Y en tanto uno no haga ese proceso del héroe personal, de ir a rescatarse uno de sus propios pedazos, va a seguir reflejando afuera lo que hay adentro, desconexión, líos, lo que sea. Yo sí soy uno de los convencidos de que la salida es para adentro. ¿Y cómo entiende esa salida para adentro? Esa reconstrucción personal de una psique fragmentada a partir de experiencias que vivió como traumáticas. Y bueno, en esas estamos, en esas estoy. Y por eso también celebro la existencia de un lugar como Asobime. Gracias. Ay, sí, eso es así, ese espacio sí es de celebración, que llevamos 12 años ininterrumpidos en GPS presenciales y llevamos un mes y un día ininterrumpidos de GPS virtuales. Entonces, la verdad que el reconocimiento de este espacio amoroso, de este espacio de contención, de este espacio de cuidado, de este espacio donde también nos regañamos, donde también decimos así no es, póngase las pilas, pellizquese como hoy es una especie de mini regañito, porque hay que empezar a cuidar, a consentir, a acicalar, a mantener muy cuidados a nuestros cuidadores para que en un momento de crisis ellos puedan estar muy fortalecidos para apoyarnos, para acompañarnos, para que tengan una palabra de aliento. Quisiera que alguien más quisiera abrir el micrófono para darle la palabra. Habíamos dicho que Wilson Hernández nos podría hablar de un entorno amoroso bellísimo que él tiene, que nos cuente cómo funciona, se ha venido instalando en su corazón y en el corazón de su familia cada una de las acciones en búsqueda de su bienestar. Wilson, puedes abrir el micrófono. Bueno, entonces, sí, hola Wilson. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Pues de pronto haré una serie como de aportes desde mi punto de vista que han ido solucionando, al menos eh, incrementando en mí el creer, el volverme, al volver a creer en mí, el volver a ser como yo primero antes que el otro, ¿sí? Entonces desde ahí considero que sí es necesario pues tener un entorno amoroso donde repetidamente lo he dicho en el mes que llevamos de reuniones, mi entorno es mi familia. Mm, por sus actitudes, sus formas de asumir mis situaciones, como personales, intelectuales y de pronto psicológicas. Cuando tengo las crisis, siempre, o sí, cuando hay crisis, el centro de la crisis soy yo, ¿sí?
Eh, entonces, desde ahí, desde la crisis, de pronto se me da inseguridad, inconsistencia en lo que hago, en lo que digo, en lo que pienso, pero a la vez tengo un poquito de credibilidad en las mismas situaciones. Y esto debido, a diferencia de Juan Ramiro, que yo primero era como él, no creía en la psicología, no creía en la psiquiatría, pero dado el tiempo que llevo como en los tratamientos que he tenido, considero que sí, de una u otra manera han logrado conmigo eh, encontrar, buscar y encontrar nuevas formas de vivir, de sentirme servicial, de sentirme en la actividad, de sentirme como, no como centro, pero sí como una parte importante del quehacer diario. En cuanto, para mí también es indispensable la parte de la afectividad. Entonces, en la parte de afectividad están mis amigos, mis compañeros de labores, mi mundo como cotidiano fuera de mi familia. Eh, decía ayer o antier que eh, en mi iniciación como psiquiátrica, como me escondía, me alejaba, entonces he aprendido por mi entorno amoroso que al contrario debo aceptar las personas del lado de afuera que me pueden aportar soluciones y no soluciones, sino darme caminos de cómo encontrar la solución. Mm, Solos, digo, es imposible hacer este trabajo del entorno amoroso porque mm, siempre necesitamos de alguien que esté enamorado de nosotros, enamorado de nuestra vida, en inteligencia, en otros aspectos, pues que enmarcan nuestro diario vivir. Eh, Estas personas que están alrededor de nosotros están prestando como un servicio, pues sirven de servicio a a nuestras crisis, pero a la vez nosotros les servimos a ellos como en una relación de que nos van conociendo, nos van como buscando las relaciones que, que de una u otra manera se hagan más proyectivas en relaciones interpersonales. Mm, los que más siempre apoyan o tienen el entorno amoroso son las personas que nos quieren, que están enamoradas de nosotros. No, no lo llamemos la señora, mi hija, llamémoslo cualquier persona que de una u otra manera está enamorado de mí, no, no hablo en forma de enamoramiento sexual, sino en un enamoramiento de buscar en el interior mío situaciones que crean en nosotros mismos felicidad, gratitud, responsabilidad, respeto, amor propio. Y, y así de esta manera nos ayudan los cuidadores. Pues yo en mi entorno, cuando he sido hospitalizado clínicamente, he tenido muy buenas personas que han contribuido en en mi mejoría, llamémoslo así, de mi diagnóstico. Pero en casa, sí, tengo mis cuidadores que son mi señora y mi hija, y es inalcanzable todo lo que han hecho por mí. Gracias. Muchísimas gracias, Wilson. Muchísimas gracias por tu aporte siempre tan preciso y que siempre nos da tantas luces para, para los temas que estamos tratando en cada GPS.
Me llama la atención una cosa que él dice, que ellos nos prestan un servicio porque nos aman. Aman al ser humano que nosotros somos, un ser humano que por situaciones de la vida está pasando por una crisis de salud mental, está descompensado, está un poco confundido con la realidad y necesita, esa persona que está atravesando por la crisis, necesita un espacio de tiempo, un espacio de lugar, un espacio de atención para restablecer todas esas manifestaciones de fuerza vital armónicas, funcionales, que nos caracterizan en la cotidianidad. Entonces, en los momentos de crisis necesitamos a las personas que nos contengan, que nos acojan, porque necesitamos ese tiempo. Y esas personas que están ahí es porque saben quiénes somos nosotros, saben de nuestras fortalezas, de nuestras necesidades, de nuestros aciertos, de nuestros logros. Y lo único que están haciendo es darnos ese tiempecito para que nosotros nos establezcamos en el bienestar. Muchísimas gracias, Wilson. Entonces, mientras que alguien más abre su micrófono para darnos su aporte, voy a leer el aporte de Juan Camilo Espinosa. Dice: estoy muy de acuerdo con el tema de hoy. Claro que es necesario tener un entorno amoroso. De no ser así, casi sería imposible. Y en cuanto al manejo del nombre tal como acompañamiento, lo hace en mayúsculas, me parece excelente, ya que en mi caso, primero, cuidado, no me siento que estoy enfermo. O sea, lo primero es que nosotros no estamos enfermos, estamos pasando por una situación y Juan Camilo también lo entiende así. Entonces, el primer tópico es el cuidado. El segundo tópico en su entorno amoroso que hay que tener en cuenta, que él tiene en cuenta para su entorno amoroso, es la familia, pero no toda la familia lo acompaña a uno. Entonces hay que mantener, retener, cuidar, consentir mucho, como decía Cecilia, no alejar a esos que sí se han quedado con nosotros, para no cansarlos, para no estresarlos y para que no les generemos más angustia a ellos. Más angustia de la que se está generando por la situación de contingencia en sí. Y el tercero, miren la belleza, dice, los amigos, el tercer nivel, tiene a los amigos como ustedes, que es un verdadero acompañamiento. Entonces, le cambio la palabra a Juan Camilo, a los amigos como nosotros, porque aquí todos estamos haciendo parte de este proceso de Asovime. Estoy mirando a ver quién tiene el micrófono abierto para escucharlo, para, para darle la palabra, para que nos hablen de su entorno amoroso. Entonces, qué rico que tengamos bastantes intervenciones hoy a ese respecto. Bueno, entonces en lo que nos animamos a hablar de nuestro entorno amoroso, voy a compartir la pantalla de, de, el- de la actividad que hicimos, de la invitación que se hizo. Entonces, Juan Ramiro, te pido que abras el micrófono y que me digas si se está viendo. O sea, en este momento ustedes están viendo a 3 Claudia Zapata. En una de ellas va a aparecer una flechita en el centro. Ese es el que van a hacerle clic en este momento Sí, para que Claudia, lo puedan estamos ver. viendo. Listo, entonces esperemos que todos logren ubicar mi pantallita para mirar. ¿Se acuerdan que Juan Camilo acaba de hablar de el cuidado personal? O sea, él se encuentra a sí mismo como su primer entorno amoroso, después la familia y luego los amigos. Entonces vamos a ver, esto hace parte de una capacitación que yo tuve con País y con Open Society. Aquí ven como los logos y también con ASDOwn y también con la Universidad de los Andes. Entonces, esto hace parte de esa capacitación. Entonces, mientras que nosotros hablamos de entorno amoroso, mientras que Susan Silk ayer nos hablaba de la teoría de los anillos, aquí esto ya es a nivel nacional, este esquema ya está ratificado por la ley 1996, que luego hablaremos de ella si así lo considera. Entonces, a nivel nacional y por la aprobación de la ley 1996, se instaura en Colombia el sistema de apoyos. Entonces, digamos que en Colombia a esto se le llama sistema de apoyos. Para Susan Silk, a esto se le llama teoría del anillo. Y para Asovime, a esto se le llama entorno amoroso. Miren que Juan Camilo estaba apuntando a eso. Entonces,
El entorno amoroso está constituido por un sector que es el de los amigos, otro sector que es la familia, otro sector que es la comunidad. Muy importante tener en cuenta ahí los servicios de salud. Miren que Cecilia nos habló que una vez considera al médico, al psiquiatra y al psicólogo como parte de su entorno amoroso. Qué bueno que así sea, así debe ser. Y acá el grupo de trabajo o estudio. ¿Cuál es la propuesta? Que nosotros identifiquemos, nos pongamos nuestro nombre acá en el centro, acá va nuestro nombre, y empecemos a identificar en el primer círculo, qué personas consideramos más allegadas a nosotros, que nos entienden más, que nos comprenden, que nos tienen paciencia, que nos hablan amorosamente y que nosotros también, obvio, vamos a cuidar con mayor ahínco. Entonces aquí, en mi caso, les voy a hablar de mi caso. En este primer círculo solo hay una persona y hace parte de mi familia y se llama Gustavo Adolfo Zapata y todo el mundo lo sabe. Entonces, todas las decisiones médicas, económicas, de proyecto de vida que yo tomo están avaladas por Gustavo Zapata, que están acá. Acá en este nivel podría estar mi hermana, mi primo Guillermo Alonso, etcétera. Acá en la tercera podría estar, etcétera. Entonces yo coloco los nombrecitos, hago esto en un papel, coloco aquí el nombre de mi familia más allegada, aquí la menos allegada, aquí la más alejadita, pero que sin embargo puedo contar con ellos en algún momento. Aquí en coloco en orden de prioridad de contención de acompañamiento a mis amigos, el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel. Si quiero hacer un nuevo círculo, no hay problema y ubicar muchos más. En el trabajo y estudio, compañeros de trabajo, de estudio, ex compañeros de trabajo, de estudio, o si ellos ya hacen parte de mis amigos, los ubico acá. Y acá en la comunidad, pues yo colocaría en lo primerito, adivinen, 3 para adivinar, 2 para adivinar, 1 para adivinar, a Sobime. Entonces yo coloco acá a Sobime como mi primer momento de contención. Y también coloco acá, muy cerquita, a Gustavo Adolfo, mi tío, muy cerquita, coloco a la doctora Rosa Alba, que es mi psicóloga de cabecera. Acá en parte de la comunidad puedo colocar si yo pertenezco a algún otro grupo de costura, de lectura, de cine, etc. Entorno amoroso, este entorno amoroso que yo estoy construyendo, muy bueno que lo socializáramos. Y así, el más allegado de mi familia sepa quiénes son mis amigos con los que podemos contar en un momento de crisis, y etcétera. Yo creo que, Juan Ramiro, ¿consideras que quedó clara la explicación o a ti te quedó algo inconcluso para...? No, Claudia, para mí quedó muy claro. Pienso que tiene mucha relación esto que estamos mostrando hoy para que veamos que no es algo que ha surgido por nosotros, sino que a través de nuestro estudio, nuestro caminar para llegar, que lo hemos ido interiorizando muchas cosas, porque no es lo primero que nos ha ocurrido a nosotros a nivel, digamos, de capacitarnos o de empoderarnos con nuestro acompañante, porque para mí, pues, los momentos de crisis han sido más positivos que negativos. Entonces, para mí es un acompañamiento, pero hemos visto todo este tipo de teorías, de herramientas surgidos desde muchos niveles y desde muchos organismos y entidades académicas, entidades médicas y demás, que es algo que funciona. Entonces la idea, como tú lo has expuesto perfectamente, es que nosotros podamos ir incorporando este tipo de cosas para podernos permitir visualizar quién es esa red o quiénes conforman esa parte de la red donde nosotros podemos estar, o que nosotros no solamente seamos la parte que estamos en el círculo más pequeño, sino que nosotros a su vez podemos ser parte de redes de otras personas o de círculos de otras personas a nivel de acompañamiento, de ayuda, de confort y demás. Entonces me parece que es muy claro. Gracias, Claudia. No, muchas gracias a ti, porque la verdad que esa era la invitación, o esa está siendo la invitación para hoy, que empecemos a identificar que necesitamos un grupo de personas que nos apoyen, que nos ayuden, pero que nosotros con la experiencia que tenemos también podemos servir, facilitar,
caminos al bienestar de otras personas, no necesariamente en crisis de salud mental. Además de crisis de salud mental, en muchos tipos de crisis, porque si alguien tiene toda la experiencia, toda la sensibilidad, todas las herramientas de apoyo, de escucha, de valoración, de dignificación de la persona que está sufriendo, somos nosotros. Entonces, por favor, abra el micrófono la persona que quisiera aportar. Me gustaría escuchar mucho a Julia Agredo o a Julia Gómez. Juan Ramiro, ¿tú quieres intervenir? Sí, Claudia, hay una cosa que me parece muy importante destacar aquí. Cuando nosotros hablamos de crisis de salud mental o algún tipo de crisis, digamos, mental o emocional, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Muchas de esas crisis son generadas por otro tipo de crisis, ¿cierto? Que nos derivan a nosotros a una crisis mental. O sea, una crisis de otro tipo, puede ser una quiebra económica, puede ser la muerte de un familiar, algún tipo de pérdida, algún tipo de cosas que no sabemos gestionar bien, nos puede derivar a una crisis de salud mental. Esta es la importancia que nosotros entonces identifiquemos que no solamente estando en una crisis de salud mental necesitamos un entorno amoroso o un acompañamiento, sino cualquier tipo de crisis, ¿cierto? Porque si nosotros la gestionamos bien, sabemos salir bien de una crisis de este tipo, podemos asegurar que no, de pronto no hay necesidad o, no, o nuestro cuerpo, nuestra mente o nuestra situación no llega a derivar a una crisis de salud mental que podría ser, digamos, un poco más traumática. Entonces esa parte me parece que es importante hacer hincapié en ello. Sí, sí, precisamente es eso lo que estamos tratando de hacer durante estos GPS, que no solamente existen crisis de salud mental. Alexei, te escuchamos. Mm, pues es que eh, yo creo que las cosas siempre están coligadas y soy de los que piensa que el aspecto más importante de nosotros es la conciencia y la conciencia siempre está sacando, siempre crece de alguna manera, siempre madura, siempre amplía su visión y a veces son necesarios los extravíos para saber que por ahí no es, por lo menos. A mí me pasó. Ahora me llamó mi hermano esta mañana con un proyecto en ingeniería para atender una demanda actual insatisfecha y yo, bueno, ya me di cuenta que por ahí no es para mí, pero seguramente tendré a la consecuencia en mi vida de que en mi familia, mis amigos, la gente cercana siempre va a querer bueno y después cuando va a poner a rodar a lo que le invirtió 32 años de su vida, bueno, desde los 16 ya hasta los 32. Mm, y siempre ahí está lo relacional, ¿cierto? Las relaciones. Eh, y finalmente yo creo que incluso esas crisis son esos medios por medio, las crisis son como los lugares, los escenarios donde el alma crece y a veces a través de experiencias muy desagradables. Yo a día de hoy me siento perdiendo muchas batallas, incluso en la relacional. Y esta mañana una persona que pertenece a mi primer círculo, ¿cierto? También me llama la atención, también sabe que no me puede dejar ahí como simplemente fuera un consentido de la vida, que entonces tiene derecho a hacer las pataletas de un niño y acabar con el mundo entero si se le da la gana. Claro, requiere uno también haber construido ese tipo de relación con ese primer círculo. Y lo más de eso es que ni siquiera es mi familia, es una expareja, ¿cierto? Y ella me lo resumía esta mañana, así. Alexei, a vos te rodea gente que te ama demasiado. Pero mientras no te ames vos mismo, vas a seguir llenando de mierda a la gente que te quiere a vos. Entonces ese llamado a la responsabilidad de, bueno, es que no nos enseñaron a querernos. Y cuando estoy hablando del amor hacia uno mismo, no estoy como desde la perspectiva narcisa, que se nos sale cuando menos pensamos y ni siquiera nos damos cuenta, sino a valorar lo que realmente es
como sustancia, espíritu. A mí me gusta este lenguaje, aunque a veces pareciera tan anacrónico en estos tiempos. Sí, eso que es espiritual y excelso en nosotros, que es luminoso. Entonces, yo creo que esos modelos de los círculos, en cada caso particular, se viven de cierta manera. Incluso ese primer círculo a veces es, siempre hay un círculo cercano, ¿no? Indistintamente como del tipo de circunstancia en la que esté viviendo. Un habitante de calle pues, tendrá hasta sus compinches de infierno, pues sus compañeros, compinches, no, sus compañeros de infierno. Mm, entonces, me parece muy importante y muy chévere este ejercicio que viene haciendo Claudia y de ver cómo se nos configura ese entorno y ese llamado de atención de que depende mucho de nosotros, de que ese entorno sea efectivamente amoroso. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, así como Alexei ha identificado en su expareja parte de ese círculo más próximo, ese círculo más protector, entonces yo les cuento que dentro de mi círculo amoroso, dentro de mi entorno amoroso está Guillermo Alonso. En la invitación yo les compartí un audio que él nos preparó muy amorosamente. Lo que pasa es que él por problemas de internet, él vive en una vereda de un pueblo, entonces no puede acompañarnos pues ni siquiera en los GPS virtuales. Y él al final relató una conversación entre una paciente psiquiátrica y su psiquiatra. Entonces, resulta que la paciente psiquiátrica llega donde su psiquiatra, entonces llega, bueno, se saludan y todo eso, y cuando estaban en la presentación, les voy a leer que está en el chat, lo pueden mirar en el chat. Dice la paciente, usted nunca fue una paciente mental, ¿verdad? Y le responde la psiquiatra, no, lo siento también, ya que solo puedo adivinar cómo debe ser, pero ello no me impedirá ser capaz de ayudarte, solo que eso te hace responsable de explicarme todo detalladamente a mí y tenerme paciencia si a veces mi comprensión es algo lenta. Entonces, en el audio de Guillermo Alonso hablaba de la importancia de esto, de nosotros como centro de ese círculo amoroso, lo que más necesitamos, y lo hemos hablado mucho en los GPS virtuales y presenciales, la comunicación, la manera como yo le digo a mi entorno amoroso que me gusta, que no me gusta, porque me siento así, porque a veces me deben dejar acostadita muchos ratos si estoy en depresión, porque de qué manera me deben llamar la atención, o decirles amorosamente, mire, esa vez que usted me dijo que no planchara toda la ropa de una y me lo dijiste de X o Y manera, yo entendí más. O acompáñenme a caminar, o invítenme no me manden a hacer ejercicio, acompáñenme a caminar, acompáñenme a hacer los aeróbicos. Bueno, yo no sé, cada uno de nosotros tendrá muchas cosas que decirle a su entorno amoroso, pero este texto y el audio de Guillermo Alonso se refiere muchísimo a eso, que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Primero, como lo decía Cecilia, retener, tratar de no alejar a esos pocos amigos, a esa poca familia, a esos pocos compañeros de trabajo que siguen ahí con nosotros, acicalarlos, cuidarlos, consentirlos. Y cómo es la mejor manera de que ellos nos sigan cooperando no solamente en crisis de salud mental, sino en otras crisis, pues comunicándoles a ellos qué es exactamente lo que yo siento, qué es lo que pienso, por qué me como las uñas, o por qué hablo, o por qué me acuesto, todo, o sea, lo más sincera y amorosamente posible, contarles por la situación que yo he pasado y que me ha favorecido restablecer el bienestar y que no. Entonces quisiera de verdad no tomarme tanto la palabra, quisiera que ustedes abrieran sus micrófonos y nos hablaran de su entorno amoroso. Cecilia, te escuchamos. En lo que Cecilia vuelve a ingresar, que se salió, ¿quién más quisiera participar? Hablarnos de su entorno amoroso, de los eventos que han tenido, de las dificultades, de si hacen parte de otro entorno amoroso, si alguien es... Todos aquí hacemos parte de un entorno amoroso, cómo lo abordamos, qué hacemos,
cómo lo mantenemos, cómo hacemos que eso no sea una actitud porque les tocó ser entorno amoroso, sino que porque de verdad obtienen un crecimiento de ida y vuelta, como decía Wilson. Me mejoro yo en mi condición de restablecimiento del bienestar, pero también las otras personas se enriquecen con los aportes y con los aprendizajes que hacemos juntos durante la crisis y la recuperación de la crisis. Quedan 5 minuticos, todavía pueden participar, qué bueno escucharlos. Julia, te escuchamos. Claudia, es que en el diagrama que colocaste, por favor, veo que está amigos, familia, comunidad, servicios de salud y en la parte de la derecha, en la última parte, ¿qué es lo que dice, por favor? Amigos, sí, compañeros de trabajo y de estudio. Compañeros de trabajo y de estudio. Bueno, yo tengo una duda al respecto. Cuéntenos. Bueno, yo lo veo, yo veo los círculos, ¿cierto? Pero a ver si les entendí, a ver si les entendí. Ese círculo me da como quien dice una XY, por decir, con los compañeros de trabajo solamente estarían, a ver, no como en el círculo que trabajamos ayer, que lo íbamos trabajando cada círculo, sino que este es diferente o es la misma forma. Gracias. Tranquila, Julia. Voy a volver a compartir la pantalla para que vuelvan a apretar ahí donde ven la flechita, en la cuentecita de Claudia, donde ven la flechita. Y yo voy a volver, ¡ay, se me fue! Lo borré, entonces yo lo voy a buscar aquí, no se preocupen que yo sé exactamente dónde está. En la grafiquita. La grafiquita se llama... Ay, Dios mío. GPS virtual y se llama mapa de redes. Y verá que yo lo tengo muy por aquí. Mapa de redes. Julia, hacerte de cuenta que es el mismo círculo, solo que este lo vamos a dividir en 4 partes o en 3 partes. Si alguien no trabaja ni estudia, no necesita ponerlo ahí, sino que lo puede dividir en 3 partes. Julia, abre por favor tu micrófono, por favor. ¿Para qué? Para preguntarte. Sí, gracias. Bueno, entonces... Sí, entonces tenemos acá el círculo. En el centro vas a colocar Julia Agredo. ¿Sí estás mirando el círculo? Sí. Bueno, listo. Acá en el centro vas a colocar a Julia Agredo. Y a tu alrededor, es el mismo círculo de ayer, solo que aquí el Ministerio de Salud le colocó como 4 ámbitos, como 4 espacios donde las personas nos desarrollamos. Entonces, en tu círculo más cercano colocas a tus amigos, ¿sí ves cómo te estoy señalando? A tus amigos más cercanos. Acá colocas compañeros de trabajo o estudio más cercanos. Acá colocas a alguien de la comunidad, de tus grupos de estudio, de ASOBIME, de tus médicos, aquí los más cercanos. Y acá a alguien de tu familia más cercanos. Entonces algún primo, algún tío, una hermana, un hijo. Y luego vas, ya sí te quedó claro. Bien. Sí, bueno, sí. Eso, entonces es muy, gracias. esta guía. Claudio, yo creo que vale la pena quedarnos en esa gráfica otro ratito. Y de repente no escucho a nadie. Está sin audio. Alexei, listo, ya. ¿Qué vas a comentar de la gráfica mientras que yo la busco? No dudas realmente, pues, como inquietudes. Entonces, en el primer círculo, los más cercanos. En el segundo círculo, ¿qué hay en el segundo círculo? Los menos cercanitos. Ok. Por ejemplo. Sí, y en el tercer círculo, y así. Los más alejaditos, tú puedes hacer 4 círculos, 5 círculos, 10 círculos, los que quieras.
Y puedes dejar alguno de los sectores vacíos, pues porque Claro. solamente tienes uno o dos amigos, entonces dejas eso vacío. Y tienes un amigo muy cercano que vive en Canadá, entonces lo colocas por acá lejos, porque de todas maneras no es allegado. Cada Y fuera, uno arma su círculo. como preguntas muy básicas para que entendamos pues Tranquilo, como los... ¿sí? y para qué es útil hacer ese diagrama circular? Ah, bueno, yo repito como la historia de personal que la utilicé ayer. Alexei, desde hace 20 y punta de años que yo llevo diagnosticada, mi, mi soporte, mi mayor entorno amoroso es Gustavo Adolfo, mi tío. Entonces todo el mundo sabe eso. Pero hace 2 años que a mí me dio la crisis, la última crisis en salud mental, él estaba en Canadá. Y entonces esa autoridad o esa compañía o esa toma de decisiones la hizo mi hermana, que me quiere mucho, me ama con todo su corazón, pero para tomar decisiones en esas circunstancias es una bola. Nunca se llamó a la doctora Rosalba, por ejemplo, que es mi psicóloga, y que ella hubiese alivianado mi situación muy fácilmente. Entonces, no estando Gustavo Adolfo, todo el mundo se sintió perdido y pensaron, creyeron que por ser mi hermana era la persona que más me podía cooperar y no fue así. Yo tuve una hospitalización de 5 días que no tuvo por qué haber sucedido, pero bueno, sucedió y de ahí se tuvieron aprendizajes. Entonces, es muy bueno tener este círculo para que haya comunicación entre ellos, porque si mi hermana, mi primo, mis amigos supieran que el teléfono de la doctora Rosalba, dónde quedaba el consultorio, cómo la podían contactar, no hubiesen recurrido a Fanny, mi hermana, sino a la doctora Rosalba y esa recuperación del bienestar para mí hubiese sido mejor. No sé si te fue clara la respuesta. Muy claro, muchísimas gracias. Ah, bueno, entonces yo me salgo de acá porque no es de la única manera que los puedo ver. Eh, mm, Cuéntenme qué pregunta tienen, qué inquietud, qué nos pueden hablar de su círculo. Entonces, Claudia, Cecilia, sí, vamos a escuchar primero a Cecilia, bueno, y enseguida a Julia Gredo. Ah, sí, Claudia, yo había pedido la palabra, pero como que se me cayó aquí el internet y ya, bueno, logré pues conectarme nuevamente. Lo que yo quería comentar es que de todas maneras en nuestro entorno amoroso todo no es color de rosa. Tenemos tanto aciertos como dificultades, pero todas esas cosas las podemos llamar simplemente experiencias que nos han servido y que nos han ayudado a salir adelante. Particularmente en mi entorno amoroso, la persona familiar más importante es una hermana mía, que ella es alguien, es un ser muy especial y muy espiritual. Y entonces ella, la orientación que siempre me ha dado a mí a través de todas mis crisis y todo eso ha sido por la parte espiritual, nada de lo religioso, absolutamente, lo religioso no, sino la parte espiritual que considero, pues en mi caso, que es la parte que de verdad me ha ayudado a salir adelante. O sea, sin esto espiritual, yo en este momento sería nada o estaría más loca que quién sabe qué. Entonces esa es la principal persona. Bueno, luego ya mi mamá y mis otras hermanas que también me colaboran, y mis hermanos que me colaboran pues así en que ve que Cecilia necesita plata para esto, que necesita que la conecten con alguna persona, que tiene necesidad de esto, entonces inmediatamente acuden a darme o a presentarme los contactos o las personas que necesite y que requiero. En tercer lugar, mi compañero sentimental, que él tiene una actitud conmigo, pues tiene una actitud conmigo que yo a veces digo, pero ve, yo con este no puedo hablar de mi situación, porque siempre que voy a hablar de mi situación, así que estoy como ahí, como dele y dele y dele, machacándole y machacándole, siempre me cambia de tema. Pero es que siempre. Entonces, también lo he visto como positivo, porque en verdad, de todas maneras, a veces tal vez pienso yo que quiero hablar de mi problema más de lo que debería. Bueno, ya en mi entorno comunitario o social, tengo una amiga muy especial que siempre que estoy en dificultades acude a mí, me colabora de una manera incondicional. En segundo, ya en ese círculo, ya en un nivel más alejadito, para mí fue demasiado importante el entorno de trabajo. Yo allí realmente tuve muchas dificultades porque fue así,
pero crecí enormemente y también fue la oportunidad que yo tuve como para servir, porque todo lo que trabajé, pues, a pesar de que derivaba mi sustento, también lo ofrecí siempre como un servicio y siempre lo hice lo mejor posible y con mis compañeros pues siempre traté de tener esa relación excelente. Bueno, ya cuando yo me salí pues del trabajo porque consideré que ya era necesario salirme y hacer otras cosas, entonces me encontré al grupo de Asobime, que hasta ahora ha sido un soporte muy especial y un entorno amoroso al cual en este momento yo considero como mi familia y de los cuales he aprendido mucho y en el cual espero pues permanecer mucho tiempo y decirles a todos pues que los aprecio, que gracias nuevamente por todo lo que aprendo de ustedes y que quisiera que muy pronto pues nos pudiéramos volver a ver. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Vamos a escuchar a Julia Agredo. Claudia, no era para pedirte, no sé si como creo que Alexei no estuvo ayer, no sé si él sabe lo de las flechitas. Es que las flechitas de ayer, lo que nos explicaste, es muy diciente, no sé pues si de pronto él lo sepa. Ah, sí, tranquila. Las flechitas están también en el WhatsApp de Asobime de ayer. Y ya hoy yo voy a montar juntico los tres GPS, la grabación de los tres GPS, porque es que se concatenó la actividad del sábado, del domingo, de ayer y de hoy. Los tres videos, las tres grabaciones de, de, de los GPS nos van a servir no solamente pues a los que hemos participado de los tres GPS, sino a cualquiera que los vea para identificar y para consolidar su entorno amoroso o su sistema de apoyos pues a nivel de la ley colombiana. Entonces, no, tranquila que Alexei tiene acceso tanto al WhatsApp como hoy en la tarde o mañana a las grabaciones de estos GPS. Gracias, Julia, por preocuparte por Alexei. Alexei, te escuchamos. No, y muchas gracias, muchas gracias. No, quería como de pronto ampliar algo que mencionaba Blanca Cecilia, y es el miedo de la pareja al abismo propio. Y es que tiene que ver con eso, Blanca, mi modo de ver, y es que pues no todo el mundo como que tiene la fortaleza para mirar esos aspectos conflictivos de la otra persona y, y miran para otro lado porque se asustan, cambian de tema porque sienten que no tienen las capacidades para de pronto escucharlo, por lo menos. Y yo lo encuentro normal. Lo que pasa es que también pues, nos pone ahí de cara a una tensión en ese dar y recibir eh, en una relación sentimental. Pero también pienso que precisamente ahí, en esa tensión, estamos llamados a la toma de conciencia y también darnos cuenta que es un acto de amor, eh, hacer el máximo esfuerzo por no cargar a los seres queridos con nuestros propios conflictos. Y eso nos cuesta mucho. Hay, hay una escuela espiritual que me llama mucho la atención y debe de ser porque tengo todo que aprender al respecto. Es la no expresión de sentimientos negativos. Esto lo dice pues esta escuela espiritual y uno diría, bueno, entonces uno qué hace con esto que finalmente como lo describían desde el budismo es como una especie de infierno, la ira, ¿cierto? Los celos, la posesividad, la inseguridad, eso se vive como un infierno. Bueno, es porque cuando logramos como contener un poco esa emoción, la podemos observar. Pues ya no somos tan presa de ella, aunque yo confieso, y se los decía ahorita, pues muchas veces no he sido capaz y me ha superado esa emoción, ¿no? Es como lo típico en estos llamados trastornos del ánimo. Esas imágenes cargadas de emocionalidad, pues nos desbordan. Pero como somos personas que estamos llamadas también como a responsabilizarnos de lo que nos sucede, se ha identificado que esa primera contención, de ver que se movió y no soltarla la primera, nos pone en la perspectiva de la toma de conciencia para facilitar los cambios y las transformaciones. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Alexei. Ya estamos muy sobre el tiempo de lo que habíamos establecido para los GPS. Si alguien más quiere participar, quiere opinar. Y si no, entonces le damos el paso a Juan Ramiro para que nos haga el cierre y una super invitación que tiene para mañana después del GPS normal de las 2 de la tarde. Te escuchamos, Juan Ramiro. Buenas, Claudia, gracias a todos, gracias a los aportes de todos, porque a mí me ha parecido que ha sido, como ya uno empieza a notar, muy consecuente y como que se ha asimilado muy bien las herramientas. O sea, estamos hablando desde hechos, desde factores reales, probables y demás, y yo creo que eso colabora muchísimo en la creación de posibilidades de mejoría hacia el interior de la vida de cada uno de nosotros. Eh, lo otro es la invitación de la película El Indomable o El Indomable Will Hunting o Buscando mi Destino, una cantidad de nombres que tiene la película. El link, el enlace que había enviado, lo volví a abrir hoy y resulta que no abrió. Entonces les volví a enviar un enlace nuevo para verlo y está funcionando. De verdad les recomiendo que vean esa película. Así no participen mañana, veanla, que es muy divertida, es muy agradable y nos puede permitir ver muchas formas nuevas de cómo son estas crisis y cómo resolverlas a través de ayudas y círculos. En este caso sería parte del círculo del entorno amoroso. Entonces les puse otra vez el enlace en el compartir de Sobime y mañana los vemos con un nuevo tema y como los que están aquí, algunos son de la edad mía, eh, mañana por el mismo Vaticanal a la misma batidora. Los espero pues mañana con mucho cariño a todos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por ese Asobime hora y Asobime canal, más bien, entonces, para contextualizarnos. Una delicia nuevamente estar con ustedes. Hicimos el primer ensayo de hacer un tema en tres GPS. Yo creo que fue fabuloso. Se alcanzaron más de las expectativas que teníamos con el alcance de entender, de comprender, de asimilar, de reconocer la importancia de tener un entorno amoroso y de hacer parte amorosa del entorno de otras personas. Una feliz tarde para ustedes. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde y luego nos quedamos hasta las 4 con lo de la película de Una mente indomable propuesta por Juan Ramiro. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana.